Buenos días. A ver, Raúl, Bueno, Jorge, Honorio, ¿qué tal estáis? Buenos días. de salud bien, de percepción de la realidad un poco más jodidos, creo yo, ¿no? Pero como todos, porque llevamos de pandemia un año largo, las medidas económicas son cada día, o la perspectiva económica es cada día peor, las medidas que se toman no parece que causen mucho efecto y el hundimiento de sectores básicos, sobre todo para la clase media, es brutal. Y lo que me comentaban estos días, con toda razón, además creo yo, es que como llegue la crisis gorda al sector primario, lo vamos a pasar todos muy, muy, muy mal. Cuando digo sector primario me refiero Sí, sí. que la crisis se y llegue a lo que es los productores de materias primas, es decir, de materias primas, pues como el productor de carne, de pescado, de verduras, y como llegue al campo y tengan que entrar en crisis gorda y sin solución, pues nos podemos encontrar con una pérdida real de que vayas al supermercado o a la tienda de la esquina, a lo mejor a la tienda de la esquina no porque ya ha cerrado, pero que vayas al supermercado de una gran superficie y te encuentres que hay faltaré. Es decir, que viene yo creo que un trimestre, bueno, voy a alargarme un poco más. Yo creo que hasta el verano, hasta el mes de junio, esto va a estar muy complicado. Y además con la clase política encelada en sus propios problemas y ambiciones. Primero ahora en Cataluña, me parece un disparate lo que está pasando en Cataluña, pero un disparate de tomo y lomo. Primero, porque si por un lado estamos, y desde el gobierno y desde el Ministerio de Sanidad se dice que estamos en un punto álgido de la tercera ola, con una, digamos, pandemia desatada en muchas comunidades, entre otras en Cataluña, no entiendo que tenga que haber elecciones el 14 de febrero. En País Vasco y en Galicia, por algo parecido, se suspendieron y se alargaron varios meses. Bien, aquí, por el llamado efecto Illa que cree que tiene el gobierno, consolidado en el PSC, quieren hacerlas el 14 de febrero. Lo cual, vamos a poner que está en su pleno derecho. Unos y otros, unos en querer retrasarlas al 30 de mayo y otros en querer que se celebren el 14 de febrero. Es verdad que en el Parlamento, de los 135 parlamentarios que lo componen, 118, mejor dicho, 117, dijeron que al 30 de mayo. Y 17, los del PSC, que al mantenerse el 14 de febrero. Y hay recursos al Tribunal Superior de Cataluña. Pero lo que no puede hacer el tribunal, creo yo, es dejar la sentencia para el 8 de febrero, porque apenas quedaría una semana para las elecciones y desde luego este fin de semana empieza la campaña oficial el día 29. Lo cual yo creo que ante una cuestión de este tema, la justicia tenía que pronunciarse con enorme celeridad para decir o blanco o negro, pero no esto de ya lo diré el 8 de febrero, como ya en medio de la campaña usted diga que no, pues la cosa va a quedar un poquito mal. Y si dice que sí, pues entenderemos que la justicia está mediatizada. Con lo cual, salga lo que salga, malo. Y los resultados también. Porque si la media electoral de las autonomías, de las elecciones autonómicas, es del 60% en todos los años, con este panorama en Cataluña, pues a lo mejor es del 50% o menos. Con lo cual, el Parlamento que salga de ahí no va a tener, mejor dicho, una legitimidad muy cuestionada y no digamos el próximo presidente, sea el que sea del PSC, sea de Esquerra o sea de Junts per Cat. Me parece un disparate que las fuerzas políticas catalanas no se hayan puesto de acuerdo. A lo mejor la fecha no era ni el 14 de febrero ni el 30 de mayo, y era el 18 de marzo, ¿eh? O de abril. Pero desde luego lo que han demostrado es que están mirando sus propios intereses y no los de la población, ni los de Cataluña, ni por supuesto los del resto de España. Porque a las elecciones catalanas
van a marcar los siguientes pasos de la política nacional y del gobierno. A ver hoy quién aparece como ministro o ministra de Sanidad. Solamente un pequeño cambio que es prácticamente que entre Miquel Iceta en administraciones y que la actual de administraciones pase a Sanidad. Pero el resto, pues tenemos el enfrentamiento entre Interior y Defensa, tenemos el enfrentamiento entre la vicepresidenta y la ministra de Igualdad. Es decir, que el gobierno es una jaula de grillos, es una auténtica discusión y no se ve que haya realmente un gobierno, no digo que sea del mismo talante todo, pero por lo menos que se vea una dirección única, porque luego llega Europa y nos dice que, bueno, que a ver, que o nos ponemos las pilas o el dinero no llega. Y si el dinero no iba a llegar antes de marzo, simplemente por la burocracia europea y las votaciones que hay que hacer, tanto en Comisión, Consejo como en el propio Parlamento Europeo, el dinero, los primeros dineros de los 150.000 millones no iban a llegar antes de marzo o abril. Pero es que a lo mejor no llegan en marzo o abril. Es Y que como aunque no lleguen, lleguen en marzo aunque lleguen muy poco de todo dinero. No sé qué se hace. si ya, vamos a ver, que es poco, esto es como todo. Mientras no llegan, no es que sea poco, es que no es nada. No es nada. Pero es verdad que mientras tanto, lo que estamos asistiendo en España es viendo cómo los grandes fondos de inversión, desde BlackRock al último que ha aparecido hoy mismo, están cogiendo posiciones en las grandes empresas y en los grandes bancos españoles. Y eso nos va a llevar, más pronto que tarde, a que, también en los medios de comunicación, a que las decisiones no se vayan a tomar aquí, sino se vayan a tomar fuera. Con lo cual vamos a perder independencia económica y si pierdes independencia económica, pierdes independencia política. Esto es así o así, no es de otra manera. Y en esas estamos. A ver, creo Jorge, que, empieza. yo creo que a lo dicho solo me cabe decir amén. Creo que has hecho una radiografía desde mi punto de vista muy acertada de lo que estamos pasando. Y de alguna manera de aquellos polvos vienen nuestros lodos, pero resulta que es que estamos en esa lucha de barro que es de todo menos edificante. Y el problema es que cuando se abre la caja de Pandora, volver a meter al genio de la lámpara dentro es muy complicado. Y eso lo vamos a pagar, creo que durante la pandemia y cuando se acabe la pandemia. Vamos a estar unos cuantos años con incertidumbres de qué rumbo vamos a tomar. Porque todo esto lo que nos ha puesto de manifiesta es que somos un país que resuelve el día a día, hace la gestión operativa, pero no hay gestión estratégica. Y eso es muy preocupante, porque los países que vemos que va creciendo su PIB, que han ido escalando posiciones, corresponden a un plan estratégico que ejecutan o ejecutaron en su momento cuando lo pusieron en marcha. Y nosotros carecemos de eso. Estamos más en las tonterías, estamos en los fuegos artificiales, estamos en todo menos en lo que realmente es importante. Bueno, yo creo que Raúl ha hecho una exposición magnífica y Jorge también ha apuntado. Yo creo que el único que tiene claro dónde quiere ir es Pablo Iglesias. En toda esta maraña política que tenemos aquí, Pablo Iglesias lo tiene muy claro. Y Abascal, a otra diferencia y en otro orden, probablemente también. Digo, ya lo cuestiono, probablemente. Y lo que estamos viviendo es una incertidumbre, porque estamos entregados a una lucha cainita
de los partidos y de los personajes de los partidos, donde no se pone ese valor estratégico del que estamos hablando, no figura en ningún orden del día de ninguno de estos partidos, porque ellos piensan en lo inmediato, en ocupar el poder y trincar. Cuando digo trincar, no necesariamente es que se lo lleven, que podría ser también, pero quiero decir trincar el control de todas las operaciones y de todas las prebendas que puedan dar, pues eso, mantener Ahora bien, yo soy más bien historiador, o tiro más hacia los historiadores que hacia los futurólogos. El futuro no se presume evidentemente despejado, más bien bastante incierto. Y como dice Raúl, si perdemos el control económico vamos a perder el control político. Yo creo que lo tenemos perdido ya. Habría que plantearse qué es la Unión Europea y para qué sirve, qué pintamos nosotros en ese contexto. Y bueno, por plantearse, habría que plantearse tantas cosas. ¿Qué tipo no voy a decir de nación, de sociedad queremos tener y con vistas a qué y qué objetivos queremos buscar en esa sociedad al día de mañana? Y todo esto no pasa por la cabeza de los españoles. Estamos viendo imágenes todos los días en los telediarios frente al tan cacareado virus del COVID y los estragos que está causando en la sociedad. Y estamos viendo la desobediencia civil en manifestaciones, en reuniones clandestinas, cómo se recibe a botellazos a la policía y se les llama asesinos. Es decir, no sé si durante cuántos años, cuántas décadas, cuánto tiempo se ha estado gestionando una idea de nación y para qué sirve. Y en ese panorama, pues a mí no me extraña nada de lo que está ocurriendo y no me va a extrañar nada de lo que pueda pasar en el futuro. Pero efectivamente, vivimos en un mundo virtual también, donde las economías también son virtuales y donde el que maneja la tecnología, pues maneja el mundo. Y a eso estamos abocados. Ya, mirad, yo ayer escribí una pequeñina cosa cargada de ironía sobre, aunque sea un paréntesis, pero que yo creo que viene bien metidos dentro de esta especie de pandemia que no acaba, porque después de la tercera ola, hayamos llegado al pico o no, según dice Fernando Simón, vendrá una cuarta y una quinta, porque cuando vienen las olas esto es como el mar, que detrás de una viene otra, no sabemos hasta cuándo y con qué virulencia. Pero si yo os digo que 2 millones de madrileños incumplen cada día las normas contra el COVID, ¿qué decir? Que me No, parecen muchos. Un dato escalofriante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Esos son lo vi en el más. artículo que enviaste, sí. Sí, se lo mandé a Joaquín. A ver si cojo vuestro correo de una vez y os lo mando también. Pues esos son todos los días los que cogen el metro. ¿Sí? Ah, claro. Claro. Obviamente sin distancia de seguridad. Y entonces yo le mandaba, ni el Ministerio de Sanidad ni la Consejería de la Comunidad consiguen impedirlo, hasta el punto que han dado órdenes a la policía, a la Guardia Civil y a los servicios de seguridad privados de que no intervengan. O sea, ahí no intervengan ustedes. Y esos 2 millones de insolidarios, que todos los días por la mañana a primera hora y por la tarde ya a última hora, se montan en un vagón de metro, bien pegaditos unos a otros, y viajan hasta sus casas. Pero de eso no se habla, de eso no se dice. Hubo unas imágenes hace, pues a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses, y ya no han vuelto. Eso sí, todos los días se habla de la distancia de seguridad y de esos grupos de jóvenes que no la respetan, aunque lleven mascarilla. Y que pueden ser grupos de 20, de 30, pero no 2 millones. Es más, si entráis en la página del metro o buscáis la cifra de viajeros diarios, os vais a encontrar con un dato muy curioso. Mejor dicho, vais a descubrir un dato muy curioso. Y es que está la distancia entre cada estación, las estaciones que hay, los kilómetros de vías. Pero si queréis una referencia a los que se montan, a los viajeros, que antes era un dato fácil,
tenéis que hacer vosotros la media, cogiendo los datos anuales, porque no hay, cosa que así antes había. Pues cada día cogen tal, no, ahora no. Los 12 pueblos que se comunican a través del metro, en la periferia también, no aparecen las cifras. Han borrado las cifras de asistentes al metro. Y por supuesto, no hablo nada los días de la nevada en Madrid, donde ya era como en los peores tiempos del metro, sardinas en lata, no, sardinas en latas apretadas. Pero es que además ha pasado otra cosa, curiosa también, y es que un matrimonio con 4 hijos puede estar en casa. Como tenga 3 hijos ya lo van a tener complicado, porque nada más que puede haber 4 convivientes. Y si son 3 hijos, si hay un abuelo, una abuela, ya no. Pues no dicen nada, en teoría estaban incumpliendo la norma. Pero es más, para ver la absoluta tontería de las normas, es que esa familia de 2 hijos, habitual, normal, en su casa están. No pueden recibir a nadie, no puede ir ninguno, ni amigo, ni familiar, ni sobrino, ni primo, ni abuelo, no, ellos 4. Ahora, eso sí, pueden salir a la calle, pero en el momento en que pisen la calle ya tienen que ir por parejas, o bien los hijos por un lado y los padres por otro, bien un padre con un hijo, porque además que pueden ser 2, y que no se paren a discutir, a hablar, comentar, decir con nadie tampoco, tienen que ser solo 2. Bueno, luego llegamos a los restaurantes, solo 4 por mesa, pero claro, ya supongo que no nos vale lo que está pasando ahora, que también hay que poner 1,5 metros, con lo cual iremos a mesas larguísimas, porque para mantener una distancia entre unos y otros de 1,5 metros, pues fíjate lo que hay que hacer. Y luego, eso sí, mascarillas. Y entonces tú te pones tu mascarilla y pides, pues no sé, una cerveza, un vino, agua, y un plato y un segundo. Y entonces bebes un traguito y te subes la mascarilla y bebes un traguito, te baja la mascarilla. Te metes una cucharada de algo y te baja la mascarilla. Y así te pasas toda la comida. Estupendo, ¿verdad? Es decir, es tan absurdo, tan falta de lógica, tan mal explicado, tan precipitado, que lo que hacen es que la gente no se lo cree. Y al no creérselo no lo cumple. No cumple lo básico. Claro. Y si encima tú tienes 20 años y después de un año te dicen que no puedes salir a la calle, que no te puedes juntar, a los 20 años que te crees Superman, dices que naranjas de la China. Y aunque seas muy consciente y te pongas tu mascarilla, pues quieres estar con los amigos y quieres salir. Y eso es lo que está afectando abrumadoramente. Como veréis, me estoy dejando la voz. Yo he decidido convertirme en un abuelo cebolleta. Ante todo eso, es un fracaso rotundo de la política del gobierno, de las consejerías de educación, cada uno corriendo hacia un lado y hacia otro, y desde luego un fracaso del Estado. Y ya por cerrar esto, me parece, digamos que de vergüenza, totalmente de vergüenza, que se quiera perseguir sin el que les tocara por edad. Es decir, es justamente lo contrario lo que tenía que haber pasado y lo que tendría que pasar. Como ha pasado en Alemania, como ha pasado en Estados Unidos, como ha pasado en Francia. Es decir, los primeros que se vacunan son los que tienen que dar ejemplo, porque el 60% de la población que no quería vacunarse y que no quiere vacunarse, que tiene sus dudas. Entonces, son los líderes los que tienen que dar ejemplo en España. La vacuna tenía que haber sido para el rey, para el presidente del gobierno, para dar ejemplo al resto de ciudadanos que ellos se la ponen. ¿A dónde me lleva a mí esto de que no, por riguroso orden, los ancianos, los sanitarios, que evidentemente se la tienen que poner? Pero es que si estamos hablando de que tiene que haber un 25, un 30% para alcanzar esa inmunidad de rebaño, pues estamos hablando de que estamos de aproximadamente 12, 15 millones de españoles. Con lo cual, el que entre 12 o 15 millones de españoles se la pongan 1.000 de los dirigentes, me parece que entrar en esa discusión es absurdo. ¿Qué es lo que yo creo?
que los que no se la quieren poner son los dirigentes, que esperan que se la pongan esos 12 millones de españoles primero y luego se lo pondrán ellos, que quieren que hagan de conejillos de indias esos 2, 3, 4, 5 millones primeros para ver qué pasa, ¿eh? Y ya veremos luego. Es decir, esa es la percepción que por lo menos yo tengo y me imagino que también mucha gente. Y es que la auténtica razón no es que se la ponga el EMAD o el alcalde de o el consejero de, no, porque es que dices, bueno, pero oiga, pero me está usted hablando que de los millones que hay que ponérselo hay 5, 7, 10, 20, 15, 100 que se la han puesto, y que están en puestos, digamos, de administración que deben funcionar. Y eso es un escándalo. El escándalo es que no se le haya puesto usted presidente del gobierno, que no se le haya puesto el ministro de Sanidad. Ese es el escándalo, para mí, ¿eh? Ahora, a base de repetir una y otra vez y una y otra vez, que es que no, que es que primero los de 80 años y luego ¿Y tú los qué sabes? ¿Y sanitarios tú y qué luego... sabes si no se lo han puesto ya? No, en principio no, porque tienen que ser ejemplares. Si se lo han puesto por bajo cuerda, no están haciendo lo que yo digo que habría que hacer. Oiga, yo me la pongo con testigos. Es decir, mire usted, venga usted aquí a Moncloa, y a todos los del complejo de Moncloa uno detrás de otro. Toque, 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 toque. Vale. Y luego me voy al otro palacio. Y luego me voy al ministerio. Y todo el Consejo de Ministros entero, un día. Venga, va allí el martes y antes de empezar el consejo o después, me da igual, cuando quieras. Uno detrás de otro. Y la gente dirá, coño, pues hay que ponérsela. Pero si no, dice, oiga, pues yo también, mira, yo me toca, no me toca, estupendo, pues que vayan por delante unos cuantos, ya veremos qué pasa. Y luego viene el escándalo. Europa compra vacunas, llega a acuerdos previos con los laboratorios, con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, y resulta que luego no les mandan los viales. Porque ¿Dónde los venden a Israel, que paga más dinero. Venden a Israel, a Arabia Saudita, y en vez de pagar los 15 euros, los 7, los 20 euros pactados, pues llega a Arabia Saudita, como es el caso, y dice, quiero todos. Y paga el doble. Y paga 100 euros. Sí, o los encima, 50. Pero ¿me vais a decía, perdonar? ojo, los gobiernos son incapaces de gobernar a nivel global. Porque por mucho que diga Ursula von der Leyen, oiga, ustedes, laboratorios, que cumplan. Y los laboratorios hacen así, dicen, es que la producción no da más de sí. Y te las comes con patatas. Es decir, si de verdad hay una pandemia, que también yo discrepo de que haya una pandemia, cuando hay el 0,025% de afectados, cifras oficiales, sobre 7.000 millones de habitantes del planeta, pues no parece que afecte a muchos. Otra cosa es que no sea realidad los datos, y esa ya es otra historia. Es decir, que el resumen es, el gobierno no lo está haciendo bien, la clase política está obsesionada con sus cosas y no está mirando de verdad que con 400 euros no hay familia que viva en España. Que no se puede. Que tienen que mirar por la economía del día a día. Que si hay que retrasar las elecciones en Cataluña, que se retrasen. Y desde luego, lo que no puede ser es que en el Consejo de Ministros las discusiones que salen es que hay un ministro que dice una cosa y hay otro ministro que dice otra. Que contemplemos cómo el enfrentamiento entre interior y defensa lleva a la dimisión del GEMAR, que apenas lleva unos meses en el cargo. Y yo no conozco al teniente general Villarroya, pero me da igual que sea un teniente general del aire, que un almirante de la Armada o uno del Ejército de Tierra. Me parece que es absolutamente bochornoso que por una discusión, por no hablar del coronel que depende del Interior, que por una discusión entre dos jueces en excedencia tengamos ese espectáculo. Venga, Bueno, yo creo que Honorio, que está rodeado de médicos, ¿qué dice? A ver, no, vamos a ver. Yo no niego la pandemia porque tengo a mi familia implicada directamente en las UCIs y allí no es una broma. Allí se llena la UCI de casos de COVID. De casos de COVID cuyo resultado muchas veces es la muerte. Y bueno, no quiero entrar tampoco en detalles más concretos, pero yo no niego la pandemia. Tampoco voy a negar los efectos de la vacuna. Yo tampoco niego la pandemia, ¿cómo la había negado? Lo que digo es que los casos a nivel mundial
pues son el 0,025 de la población. No, Sí, por pero supuesto que el virus porque es... curiosamente, porque yo creo, y tampoco tengo datos para poder avalarlo, pero es una conclusión a la que yo he llegado, y yo ya lo dije en alguna de estas tertulias. Probablemente una de las características de esta pandemia o del COVID-19 es que ha incidido de una manera brutal sobre el primer mundo. O sea, estamos acostumbrados y entendemos y razonamos sobre que es normal que en África o en Asia o en Hispanoamérica, en algunos países, pueda haber algún tipo de infección que se lleve por delante un montón de gente y puedan saltar como saltó el ébola y como saltaron otras muchas infecciones, todavía la malaria, o sea, hay cantidad de enfermedades que todavía no se han erradicado allí, etcétera. Y eso lo asumimos como normal. Porque pertenecemos no al primer mundo, sino al cuarto mundo, que es otro que no tiene una ubicación física, pero que tiene muy malas influencias. Pero quizá el COVID lo que ha hecho es que ha incidido en ese mundo, primero, vamos a llamarlo así, donde se supone que está más desarrollada todo, donde las esperanzas de vida son mayores, donde además estamos mejor alimentados, donde tenemos mejor red sanitaria. Y eso ha barrido por completo y ha puesto patas arriba todos los sistemas sanitarios, alimenticios y demás. La gente ha caído como moscas. Es decir, y por eso yo entiendo que a lo mejor a nivel global esa estadística da ese dato que tú reflejas, que efectivamente. También es cierto que muchos dicen, es que la gripe común se lleva todos los años un montón de gente. Sí, también es verdad. Pero es que esta vez esto es otra cosa. Esto no es una gripe común, esto es otra cosa. Lo que es, yo no lo sé, porque tampoco soy científico ni tengo manera de valorarlo, pero la experiencia que yo pueda tener, que afortunadamente para mí hasta ahora, y toco madera, es lo que me cuentan, es que es algo es que es ilógico la manera en que se produce y la manera en que afecta a unos de una manera y a otros de otra. O sea, no es homologable la situación para todos, es muy dispar. A unos les machaca vivos y a los otros pues, prácticamente pasan sin comerlo y sin beberlo. Pero bueno, dejando esto a un lado. Pero es que hay gente que lo niega. O sea, yo en las redes sociales y amigos míos, o sea, estoy viendo que ponen en tela de juicio. El razonamiento que tú has hecho, Raúl, está muy bien. O sea, es decir, ¿por qué la gente joven se manifiesta? Porque no son creíbles los políticos. Claro que no. Claro que no. Yo recuerdo una huelga en los años 70, pero muy al principio de los 70, de autobuses en Madrid. Una huelga de autobuses en Madrid. La huelga duró una semana. Los efectos duraron un día. Porque al día siguiente, o sea, al segundo día de huelga, los chavales que estaban haciendo el servicio militar en el parque de automovilismo se pusieron a conducir los autobuses, custodiados por un policía armada de la época, armada, no nacional. Todavía iban de gris. Y claro, no se cobraba el billete, entonces, pero los autobuses hacían su línea, hacían su recorrido y el impacto de la huelga sobre la población civil fue nulo. Bueno, fue de un día. El resto de la semana no pasó nada porque la gente seguía yendo a trabajar sin ningún problema y tenía el servicio y podían coger el autobús. Hoy no sería posible tomar esa decisión, porque hoy es tan complicado el entramado de poder que hay con tantos estamentos, el nacional, el autonómico, el municipal. Hemos visto que en Madrid, por ejemplo, se llamó a la UME para limpiar de Madrid la nieve y entró el conflicto entre la ministra de Defensa y el ministro de Interior, me parece que es el Marlaska, sobre si sí o si no, si la UME sí, si la UME no, cuando es evidente que se había anunciado una nevada gorda sobre Madrid, tendrían que haber dispuesto ya una serie de medidas y luego la que vería detrás, que es la helada. No se puede mantener una ciudad aislada como Madrid durante una semana. O sea, ya sabemos que nieva en muchos sitios de España, porque también amigos míos han entrado en conflicto. No, es que, oye, aquí nieva todos los años y nos aguantamos. Bueno, ya, pero es que tú no eres el epicentro del mundo español. El epicentro es la capital de España porque es donde está el poder económico, político y financiero. A pesar de las autonomías, eso es así. Y no se puede aislar una ciudad una semana. No se puede paralizar el comercio, no se puede paralizar la industria, no se puede paralizar la educación ni la sanidad porque haya caído una nevada. Es verdad que te puede sorprender, pero si tú sabes que viene, y lo sabes, no puedes. Pero es que también sabían que venía el COVID, ya lo hemos hablado. Y se dedican a asomarse al balcón y a mirar cómo cae la gente. Pues a asomarse al balcón y a mirar por la ventana a ver cómo cae la nieve. Es decir, esa es la clase política. Son personas que no tienen ninguna formación en ninguno de estos campos, no son gestores, no saben gestionar
Y luego no están para gestionar, están para sus capillitas y sus cositas y sus luchas intestinas entre unos y otros. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Eh? O sea, es que no veo otra historia. Eso es lo que nos está pasando. Ahora, ¿la gente aguanta? Bueno, pues mientras la gente aguante, pues esto tendrá que ser así. Y vendrán, o sea, ¿has anunciado una quinta y una sexta y una séptima ola de COVID? Claro que sí. ¿Y van a hacer algo? No. Estamos como la primera vez, estamos como en marzo. Las cifras son las de marzo. Las UCIs al 80 o 90%, hospitales de campaña que hay que habilitar para poder o sea, ahora el Zendal este va a abrir un tercer pabellón ya, me parece. O sea, pero ¿alguien toma una medida preventiva? No. Estamos esperando que venga la catástrofe y una vez que viene la catástrofe, pues bueno, pues lo mismo, déjala pasar, porque el tiempo, esa es la teoría que tenía Rajoy, el tiempo todo lo cura. La fruta está en el árbol, ya llegará la época, la primavera, el calor, madura y se cae sola. Ese es el tema. Ese es el tema. Los españoles han llegado a la conclusión con la pandemia de que no tenemos una industria. Nuestra industria es el turismo. Y precisamente, mira tú por dónde el ariete ha ido a pegar en la membrana del turismo, ¿eh? Y en la hostelería. Muchas empresas de hostelería no van a poder abrir porque, porque todos estábamos viviendo un poco al límite, o sea, hablo en líneas generales, pero el que está pagando un alquiler de un local, si no le dejan abrir, no le dejan tener aforo, no puede mantener ese local. Lo tiene que dejar. Así que muchas empresas no van a poder abrir. Y las que puedan abrir, pues van a tener que reducir personal. O sea, lo que se nos viene encima es muy negro. No, Y pero no va a... mira, Honorio y no diré, coño. ¿Qué diferencia hay entre las 9 de la noche y las 10 o las 11? Es decir, Ninguna. el virus a partir de las 9 es malísimo, y actúa. Hasta las 9, bueno, pero a partir de las 9 es malísimo. Es decir, los locales tienen que cerrar a las 9, los restaurantes. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden estar hasta las 10? ¿Qué pasa en esa hora? Hasta las 11. ¿Cambia radicalmente el número de españoles que van a cenar? Yo me imagino que no. Es decir, lo que van a hacer es que no vaya a cenar nadie. Pero es que si no abren los restaurantes, los que sirven a los restaurantes, todos los productos, tanto de bebidas como de comidas, pues no se lo van a suministrar. Con lo cual se quedarán en los frigoríficos o en el campo. Y entonces esos, pues tampoco irán a comprar luego zapatos o camisas, ¿eh? o gorros. Es decir, que lo que haces cuando rompes un sector que es el 20% del Producto Interior Bruto español, que es el turismo, lo que estás haciendo es acabando con una parte del Estado. Y Pero vamos a ver cómo... estás en manos también de que otros se países. estima, que Porque se si otros países estima, también te cortan, Hombre, claro, porque eh, lo que se dijo ayer desde Bruselas. Oiga, si hay más de 500 por 100.000 habitantes, no vayan ustedes. España todos estamos por encima de los 500, bueno, menos Canarias. Pues no van a venir. Pero claro, si tú mismo, si es que volvemos a lo de siempre. Y somos especialistas en tirarnos piedras a nuestro tejado. Lo hacemos con una facilidad pasmosa. ¿Dónde están los responsables? Con otro añadido. Ahora, sea las elecciones catalanas el 14 o el 30, vamos a ver cómo, de nuevo, lo que dicen que no va a pasar, va a pasar. El independentismo va a volver a aflorar. Y detrás de Cataluña, quien se va a posicionar va a ser el País Vasco. Y si alguien tiene alguna duda, para que vea que no es un fenómeno solo de España, en Gran Bretaña, tras el Brexit, de aquel iluminado que fue Cameron, que creía que Sí. iba a ganar, iba a tener posiciones, la que organizó el mozo. Joder. Pues en Escocia ya están diciendo que quieren otro referéndum. O por las buenas o por las malas. Y detrás de Escocia va a ir Irlanda, del norte. Claro. Y lo vamos a ver en Italia. El gobierno Conte caía ayer.
Con lo cual Italia se encamina a otras elecciones. Y vamos a ver si resiste la estructura italiana de norte-sur, con la Liga Norte, si os acordáis, diciendo que se quería separar, que menudo carga y que menudo peso la Italia del sur, la Italia pobre respecto a la Italia rica. Es decir, que con todo lo que estamos viendo es que se ha roto la nación, digamos, el concepto de nación. Y esto lo uno a lo que decía antes. Cuando el poder económico se traslada a otros sitios, tu poder político desaparece. Y eso es lo que estamos viendo en Europa en general. El cuadro que decía antes Honorio y lo que estamos viendo. Es decir, Europa es un continente envejecido, en el cual se hizo una unión simplemente monetaria, pero no se hizo otra cosa. E intentar hacerla ahora va a ser muy complicado. Entre otras razones, aparte de lo que estoy diciendo, es porque este año tocan elecciones en Alemania y a ver quién es el sustituto de doña Angela Merkel. Y a lo mejor nos encontramos con que el sustituto es un poquito más duro, ya por no hablar de lo que ha pasado en Estados Unidos, que va a colear todavía mucho porque Trump está fuera de la Casa Blanca, pero los 75 millones de votos que consiguió están fuera. Es que esto parece que ya se ha ido, se le ha quitado a respirar todo, es que esto ya es otro mundo feliz. Pues no, no es un mundo feliz. Yo espero que por lo menos a España le vaya mejor que con don Donald Trump. Parece que por lo menos Navantia va a mantener la construcción de los buques y que por lo menos el trabajo ahí en la provincia de Cádiz se va a mantener. Menos mal. Pero ya veremos. Ya veremos. Oye, Jorge, cuenta algo que tengo que cortar. No, nada, yo realmente creo que Honorio y Raúl Dime. lo han explicado muy bien. A mí me costaría decir algo interesante después de ello. Solamente en plan anecdótico, bueno, yo también creo que efectivamente el último libro de Niño Becerra, el economista que ya anticipó la crisis anterior, habla de la desaparición de los estados como actualmente los tenemos visto. Y con independencia de que no nos, por lo menos a mí personalmente, Trump no me gustase absolutamente nada, lo que ha dejado claro es el poder que tienen siete personas para poder cambiar muchas cosas. Y eso podríamos entrar dentro de la teoría conspiranoica, pero hay un dato que está muy claro. Es decir, tú miras en el IBEX 35 y ves que, y lo comparas con hace 20 años, y hombre, ha cambiado el nombre. De Emilio Botín ha pasado a Patricia Botín, y en el BBVA se ha jubilado, pero realmente las empresas que están dentro del IBEX 35, por lo menos las 15 primeras, siguen siendo más o menos las mismas. En cambio, tú te vas al SP500, al Standard Poor's, te vas al Nasdaq y te das cuenta que se ha producido un enorme cambio. Y ahí está Apple, Amazon, está Zuckerberg con Facebook. Hay un cambio evidente de cómo se está conformando. Y por primera vez lo hemos visto ahí. Uniendo ambas cosas, es el concepto de Estado como clásico está desapareciendo, y que de alguna manera el traslado del poder se está también produciendo, del poder real. Y las incertidumbres a las que nos enfrentamos son muy grandes. Bueno, eso sería. Y bueno, y una nota, lo digo porque si no, no quedaría bien, un poco una nota irónica. Lo primero que te enseñan en una escuela de negocio es que dirigir es anticiparse. Y yo recuerdo en el máster que el director nos preguntó uno por uno que cuántas decisiones estratégicas tomábamos al cabo del año.
recuerdo que uno dijo, pues yo tomo un par de ellas todos los días, pues 500 al año, otro tal. Y cuando terminamos todos de hablar, dijo, no, estratégicas se toman 1, 2, 3 al año, y esas son las que marcan el rumbo. Entonces me gustaría preguntarle a mi querido y ampliado gobierno, donde con la mitad de ministros haríamos posiblemente las mismas cosas y mejor, ¿dónde está su anticipación y dónde está su visión estratégica? Son un gobierno, bueno, no, es un gobierno holográfico, son hologramas. Entre el ministro Chanel, la señorita Pepis, y, en fin, no voy a seguir calificando Jorge, a los 23 ministros, pero Jorge, ahí, como te ahí me conteste quedo. la portavoz, no te vas a enterar de nada. Bueno, En fin, lo digo porque si no, dibujamos un panorama tan duro, que es el que realmente, en el que yo coincido en la reflexión que habéis hecho ambos, que me hace pensar que nos merecemos algo más. Nos merecemos algo más. bueno, venga, Lo os que tengo que pasa es despedir, que tengo que salir a otra. Venga, hasta la próxima. Adiós. hasta la Hasta la próxima. Adiós. próxima. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.